Damos inicio una vez más pues a esta temática que nos ofrece el manual del Evangelio de la Sinodalidad, es decir, el Evangelio según San Lucas, en su tema segundo. Vamos ciertamente abordando el capítulo cuarto y el tema central que nos ocupará será Jesús en Nazaret. Pero en la Biblia aparece el ministerio de Jesús en Galilea y es donde Él va a vivir todo este ministerio. Hasta ahora el Evangelio según San Lucas nos ha presentado los primeros temas que han sido el tema del anuncio de la llegada de Zacarías, el anuncio de la encarnación de Jesús, su nacimiento de ambos. Se ha planteado también ya Jesús a los 30 años, cuando va al desierto y es tentado por el diablo, y finalmente pues se plantea ya su bautismo. Y ahora pues nos toca abordar ya la temática que es nuestro querido Lucas pues va a describir. Y así que habla del ministerio de Jesús en Galilea. Esto, pues el ministerio abarca desde este capítulo cuarto, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 51, en el que Jesús dirá, o el texto dirá, que Jesús tomó la seria decisión de subir a Jerusalén. Entonces tenemos ese gran apartado. Tenemos aquí el texto que dice: Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Cuando vamos presentando los textos bíblicos, en particular el Evangelio según San Lucas, plantea dos cosas interesantes, porque él va haciendo o va escribiendo, iluminado por el Espíritu Santo, ha tenido una iluminación viendo la realidad tal como lo planteamos al comienzo. Dice: en cuanto que otros han escrito, yo también me he decidido a redactar las cosas en orden, a fin de que Teófilo tenga cierta seguridad en lo que está creyendo. Pues bien, el primer texto nos dirá entonces que Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu. Es interesante cómo el evangelista Lucas hablará de que la misión del Hijo de Dios está acompañada siempre de la presencia del don del Espíritu Santo. Naturalmente, siempre estará en contacto con su Padre, lo cual hace ver que ya desde el comienzo, en comunión con, diríamos, toda la Santísima Trinidad, está el Padre, que por propiedad, ¿verdad? Lo propio de Él, pues es ser creador, pero es aquel que nunca se ha visto. El Hijo de Dios, que es Él, que se ha encarnado y que como persona humana está en el mundo. Y el don del Espíritu Santo, presencia amorosa del Padre con el Hijo, está guiando ya la evangelización. Y su fama, dice, se extendió por toda la región, es decir, toda la Galilea está ahora pues impulsada por esta predicación de Jesús. Pero luego dice el texto: iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Enseñar en las sinagogas. La sinagoga pues fue desde los comienzos, concretamente en Babilonia, cuando fue el exilio, no teniendo templo, fue necesario explicar la palabra de Dios
en las casas, y a esa reunión le llamaban sinagoga, sinagogué, que quiere decir lugar donde se reúnen para la escucha de la palabra. Pero cuentan los historiadores que aún ya estando en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, las sinagogas eran muy comunes. Está el templo de Jerusalén, pero las gentes se reúnen en sinagogas. Así que estamos listos para abordar, diríamos, el texto lucano. ¿Qué nos ofrece el manual? Pues el manual nos va a decir que se trata de una sinodalidad profética. Al hablar de sinodalidad estamos haciendo siempre este esfuerzo por adentrarnos en una mentalidad de caminar juntos. Es decir, no vamos solos por la vida, sino que se trata de una vida comunitaria, que juntos vamos hacia el punto de llegada. Pero esta sinodalidad, desde la perspectiva de Jesús, es una sinodalidad profética, va haciendo camino, iluminando las realidades de su mundo en el que vivió Jesús. Es profética porque es el anuncio y la denuncia. Y el programa pues evangelizador de Jesús, que según San Lucas es retomando el capítulo 61 del profeta Isaías. Por eso se hace esta conexión profética, porque al igual que el profeta Isaías, que anuncia el tiempo nuevo en el capítulo 61, entonces plantea ciertamente el trito Isaías este cambio que se va a producir. Y es así como el texto pues va a decir en el Evangelio según San Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Bien, tenemos un enlace pues en el manual, en el que ustedes irán haciendo su lectura, y nos dice en el primer tema: se examinaron las repercusiones teológicas del término camino en el tercer evangelio y su relación con la sinodalidad en cuanto a estilo de vida. Asimismo, se resaltaron algunos aspectos relevantes al evangelista Lucas como un verdadero y propio teólogo del camino. Entonces señala aquí cosas importantes, como son pues las grandes líneas que se van apuntando. El texto dice que Jesús va con los discípulos, son 12. No digamos pues la cantidad de gente que va con él, pues mucha gente le va siguiendo. Imaginamos a Jesús yendo a la cabeza y las gentes detrás de él, que es pues lo propio de la vida de la iglesia en el tiempo actual. Nosotros creemos en Cristo resucitado, y esta credibilidad nos hace ahora seguirle, y le seguimos en comunidad. Le seguimos quizás el grupo de los 12, que es el número que hemos utilizado también para formar unas comunidades. Pero en realidad el texto nos ha ido enseñando cómo San Lucas, el escritor, es teólogo del camino. Hacer teología es una palabra, theos, logos, que significa pues theos, Dios, logos, tratado. Es aquel que estudia las cosas de Dios.
En términos, diríamos, más precisos, sería ahondar nuestra fe. Porque ¿qué es un teólogo? Un teólogo es un creyente. Creemos, pues, lo que la Iglesia, pues, nos ha enseñado, y la Iglesia en sus 12 artículos de fe, esos 12 artículos, pues, los creemos. El credo, ¿verdad? Niceno-Constantinopolitano. Creemos en los 12 artículos, pero la teología o el teólogo va a tratar de ahondar sobre el sentido que tienen las palabras, de modo que no es simplemente una lectura superficial que en realidad a veces cuando pronunciamos las cosas de memoria ni siquiera nos enteramos qué significado tiene. Pero el teólogo es un creyente y que por ser creyente quiere ahondar en su fe. Esto era Lucas para la comunidad de allá de Macedonia y Acaya. Él escribió para ellos ahondando su fe. Pongamos un ejemplo. Cuando alguien pues quiere conocer la superficie de un lago, por ejemplo, pues se van en una lancha y van a echar su paseo y se maravillan de lo que está en la superficie. Pero alguien dice, pues no, yo no quiero simplemente conocer el lago por encima, yo quiero adentrarme a ver qué hay abajo. Y entonces ya pues los que saben de estas cosas llevan trajes especiales y oxígeno y todo, y se lanzan al fondo del lago y contemplan todo lo que hay en el fondo y salen y dicen, miren, vieran adentro todo lo que hay de bello, e invitan a otros buceadores a fin de conocer lo que hay en el fondo. Algo así nos pasa en la fe. Superficialmente conocemos la fe porque la hemos aprendido en familia, en la misma tradición de la vida de la iglesia, con todas sus tradiciones, pues es una forma pues bonita, pero es superficial. Cuando tratamos de ahondar en estas verdades de la fe, pues nos damos cuenta de la riqueza que contiene aquella experiencia superficial que hemos tenido. Por eso, la tarea de la catequesis es precisamente eso, ahondar en la vida de fe. Quizás pues nos cueste un poquito porque eso de leer estos manuales o bien otro tipo de literatura que explica a fondo las cosas nos puede parecer demasiado profundo, y al no poder entrar, pues entonces mejor abandonamos, ¿no? Cuando viene la Navidad nos regalan nueces y las nueces son pues duras, y para saborear la nuez hay que romper el cascarón, y lo hacemos con una piedra, con un martillo o con una pieza especial para romper las nueces. Pero una vez rota la nuez, uno saborea lo que hay dentro y dice, ¡ala, pero qué rico! Lo mismo sucede con el conocimiento de Dios. Es verdad que para conocer el mundo de la Biblia se requiere pues una dedicación, que fue lo que hizo Lucas, una dedicación constante para ir profundizando sobre las palabras de Dios. Bien, en este apartado, dice el texto que tenemos entre manos, el manual, vamos a considerar el panorama global de la obra lucana. Panorama global. Eso significa que vamos a considerar la lectura del Evangelio y también la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y como el pasaje de Lucas 4, 14 al 30 inaugura el programa evangelizador de Jesús en clave profética y sinodal. Por tanto, dos serán las claves de lectura para esta parte. Entonces nos dan las claves de lectura. Jesús propone
el modelo profético como criterio para entender el género literario y la orientación de su misión. Anuncio de la buena nueva, liberación de las cautividades, sanación en la enfermedad, práctica de la misericordia, restauración de la vida y difusión de la gracia. El texto que vamos a leer más adelante considera el capítulo 61 de Isaías. Considerando pues que el tema del profeta Isaías está así organizado. Llamamos proto Isaías o al profeta Isaías del capítulo 1 al capítulo 39. A eso le llamamos el primer Isaías, en términos técnicos, el proto Isaías. Capítulos 40 hasta el capítulo 55 le llamamos segundo Isaías o Deutero Isaías. Dicho sea de paso, el primer Isaías, pues sí, es el profeta. Hay una escuela profética que muchos años después escribió la segunda parte. Y un grupo más tardío todavía escribe lo que llamamos el tercer Isaías o el trito Isaías. Y como hemos dicho, el segundo, el Deutero Isaías, pues es del capítulo 40 al capítulo 55. Ahora bien, el capítulo 56 al 66, pues ya es el trito Isaías. Es ahí donde vamos a encontrar pues la enseñanza que tenemos ahora. Se trata del retorno del exilio. Dicho sea de paso, pues comentamos un poco esto para ubicarnos, porque el evangelista Lucas pues va a tomar el ejemplo del exilio, el retorno a las fuentes, el retorno a Jerusalén, comparándolo con la venida de Cristo. Cristo nuestro Señor será pues el que viene con la enseñanza, con la línea de la consolación al pueblo judío, y por eso ahora el texto que se nos va a ofrecer es el texto del anuncio de la reconstrucción de Jerusalén, la esperanza de una nueva vida. Y el evangelista Lucas lo toma así, haciendo esta analogía o comparación entre lo que vivió el pueblo judío allá en el año 597, 87, 10 años en los que Babilonia se lleva a los judíos a su tierra y pasan ahí en el exilio pues mucho tiempo. Pero ahora el evangelista retoma este principio porque también ve que la Galilea también debe hacer la experiencia del retorno a Dios para crear las condiciones de una nueva vida. Y esa nueva vida será planteada naturalmente por Jesús de Nazaret. Entonces yo les dejo la tarea ya de hacer su lectura en Lucas 4, 16 al 30, para que desde ahí, meditando ustedes el texto que nos ofrece este manual, podamos nosotros en la próxima exposición, ya que ustedes conocen el texto, será mucho más fácil hacerle pues la explicación. Por hoy aquí nos vamos a quedar para ir pensando en el oficio que haremos dentro de 8 días en lo que nos dice el manual. Así que atentos, por favor, van a ustedes a hacer su lectura de Lucas 4, 16 al 30. Les agradezco pues su disponibilidad y atención a este trabajo que vamos haciendo
tomando, si es posible, pues su manual que está en todas las parroquias. Allá los párrocos la tienen, pues el señor arzobispo ha pedido a todos los padres que tengan estos libros a la venta en cada una de sus parroquias. Gracias por su atención.